Eh, Acá hay que revisar rápidamente el enfoque económico completo. Yo creo que estamos asistiendo a un fracaso muy fuerte de las ideas de Guzmán, ¿no? Y esta idea, mientras acá... Fracaso, para. Te hago, acabo de escuchar fracaso muy fuerte de las ideas de Guzmán, ¿o escuché mal? No, pero no es algo que yo piense de hoy, lo hemos hablado muchas veces. ¿Cómo se explica que mientras hay el 4,8% de inflación, esté dando vuelta por el mundo viendo cómo arregla con el fondo? Acá los problemas están sucediendo en la Argentina y tienen que ver con el día a día. Y esto va en contra de lo que dice el presidente. El presidente dice los salarios le tienen que ganar a la inflación. Y resulta que los salarios pierden cada vez más con la inflación. Entonces el presidente vuelve a tomar otra medida que yo creo que está muy bien, que es complementar los ingresos de sectores de la sociedad con un bono de 15.000 pesos. Pero si esto se lo come la inflación, es lo mismo que la nada. El problema está siendo la política económica, no las decisiones políticas del gobierno, no las decisiones políticas de Alberto Fernández. Explícamelo mejor porque no lo entiendo, Amado, perdóname. El gobierno toma decisiones que te parece que están bien, las de Alberto con las 15 lucas para el UH y los monotributistas de las bajas categorías, A y B, y la política económica está mal. Y sí, porque si esto se lo come la inflación, el problema no es de decisión política, sino es de la parte de la técnica macroeconómica. Si vos aumentás los ingresos, pero permitís que aumenten los precios a un ritmo igual o mayor, y bueno, cada vez va a perder más. Y eso va a devenir en que el mercado interno cada vez va a estar más flaco, cada vez va a tener menos fuerza. Bueno, y lo que dije, Amado, recientemente se publicó, hoy lo publica el Cronista, mira, un estudio de consumo masivo en el AMBA. Bueno, cayó con respecto a marzo del 2020 un 18.3 el consumo. Está bien, marzo del 2020 fue un mes especial, mucho estoqueo, pero también cayó con respecto al 2019, 4.7%. O sea, el consumo no reacciona. Lo que plantea Amado es correcto. No hay manera de resolver esto si obviamente vos tenés siempre ingresos familiares por abajo del ritmo inflacionario. Hay un problema severo, el crecimiento que va a haber, yo creo que va a haber crecimiento, eso Amado lo podrá explicar mejor, va a ser apropiado por unos pocos. Hay un sector de la población, la mitad de la población, que no se va a enterar de que este crecimiento existe. Y estos datos de consumo de la consultora Cencia, ustedes lo pueden consultar hoy en el Cronista, muestran que efectivamente el consumo no reacciona. Y en la zona metropolitana, que es la zona, el corazón, el núcleo, por el cual puede medir uno cómo funciona a nivel nacional la cuestión de consumo, ¿no? Ustedes son los especialistas, ¿no? Vos, Artemio, sos un estudioso de la opinión pública, de los números, de los ingresos, un sociólogo. Bueno, Amado, ¿qué decir de Amado, no? Probablemente sea el economista contemporáneo, esto es lo que pensamos muchos, Amado. Te vamos a decir algo que capaz que te sonroja, pero quizás probablemente seas el economista y el funcionario de economía contemporáneo más importante, ¿no? De la historia reciente de la Argentina, así que tiene mucha autoridad. Nosotros no tenemos la autoridad de ustedes, y nosotros hablamos permanentemente con Eduardo, con el profe, con Rulo, con Adrián, con nuestros compañeros de trabajo, de los precios, ¿no? Nosotros somos ciudadanos de a pie que caminamos en el caso mío, la verdad que a mí yo sé los precios de las cosas, digamos, sé los precios de las cosas, las compras las hago yo, y si no las hago yo sé cuánto cuestan las cosas. Y bueno, la carne está 700 pesos un kilo de carne, el pollo también está muy alto, la fruta y la verdura ni hablar, en algunos casos, ¿no? El kilo de naranja 150 pesos, 180 pesos. Una palta vale eso. Una palta, el otro día vi, le quería sacar una foto y digo, no, mejor no le saco porque tampoco uno no quiere generar desánimo. Una palta 170 pesos, 100 pesos, 150 pesos, y demás. ¿Cómo el aumento de los precios genera un deterioro en la calidad de vida? Ya no en la base de la pirámide, en los que casi no llegan al fin de mes, sino estamos empezando a hablar de las dificultades económicas de los sectores medios, sectores medios bajos, digamos. Yo me animaría a decir que hoy para una familia de clase media baja, un asado es, no digo un lujo, no me gusta utilizar esa expresión, pero es algo que tienen que planificarlo económicamente como mínimo.
Es un lujo, ¿no? Totalmente de acuerdo con vos. Es un lujo comer un kilo de asado, es un lujo comprar leche, es un lujo acceder a los bienes de consumo eventuales. Pero escúchame, tenemos 42 puntos de inflación anualizada. Van a actualizar el salario mínimo vital y móvil ahora en abril un 30%. La última actualización fue de un 28%. Así no hay manera de que esto pueda resolverse. O sea, de esta manera sabemos lo que implica el salario mínimo vital y móvil para actualizar planes, lo que es como referencia a los trabajadores informales. Un 30% contra un 42% de inflación anualizada y casi 50% de alimentos. Es un problema severo. Ahí yo no me quiero meter en temas que no conozco, pero conceptualmente acá hay un problema grave acerca de cuál tiene que ser la dimensión, el tipo de funcionamiento de la economía para un país en crisis como la Argentina. Y lo venimos hablando hace un año. Acá, el año pasado hubo una caída del orden del 10% del PBI. Y tenés una inflación anualizada del 40%. ¿Dónde está? No se quiere ver que la inflación en Argentina tiene un componente oligopólico, un componente de concentración, y en segundo lugar un componente cambiario, y muy después las cuestiones monetarias y las cuestiones de demanda. Entonces, si no se quieren ver estas cuestiones, si no se quiere ver que la economía es economía política, no se va a poder resolver esto. Y yo creo que el presidente tiene la visión adecuada de estos temas, lo viene diciendo desde el principio. Y lo mismo está sucediendo en el tema de crédito. ¿Cómo puede ser que no seamos capaces de desarmar el tema de la LELIQ? Esa bomba que dejó Macri. Porque ellos siempre hablan de la herencia, ¿no? Dejaron una bomba. Bueno, ahora hay que desarmarla. Hay que orientar ese crédito a los sectores que puedan sostener en esta circunstancia tan difícil, de tanta incertidumbre y para la cual no hay receta, podamos sostener la actividad productiva lo más posible. Edu. No, quería aportar, Dani, compañeros, buen día Artemio, buen día Amado, hablando de esto y tomando un poco lo que decía recién Amado de los oligopolios, no nos olvidemos en cuanto a esto que tiene que ver con la inflación, lo que se viene revelando y se viene diciendo mucho en los últimos días, que son las trampas que hacen las grandes compañías de alimentos con los precios supuestamente regulados. Esto que vimos de un paquete de galletitas que le suben 1 gramo al peso, con eso la colocan en un lugar de otra, como que no está dentro de los precios cuidados o precios máximos, y le aplican un 50% de aumento. Esto también contribuye a este escenario inflacionario. Los precios que supuestamente tenés controlados, bueno, las grandes empresas oligopólicas encontraron rápidamente la trampa para evitar eso y contribuir a este panorama de que vas al supermercado y todo trepó de una manera medio inexplicable. Dicho sea de paso, sector beneficiado durante la pandemia, porque mientras estaban cerrados las casas, los comercios de ropa, mientras estaban cerrados los comercios electrodomésticos, los supermercados vendían ropa y electrodomésticos. O sea, durante la pandemia no es que le fue peor, le fue mejor a los supermercados, a las grandes cadenas de supermercados. Son los grandes ganadores de la pandemia. Esto te lo dicen todo, absolutamente. Bueno, hasta hay números estadísticos que lo marquen esto. Y sin embargo, es muy difícil regular eso. ¿Qué te llamó la atención, Artemio, del 4.8, cuando abrís el 4.8 y lo desglosás? Bueno, no, que alimentos y bebidas no cede, que es la inflación objetivamente que más impacta sobre los sectores populares, que con estos niveles de inflación vamos a tener 50 puntos de pobreza en la próxima medición del INDEC. Lo que me llama la atención es que el sistema de control de precios no está funcionando. Es evidente eso, porque los niveles son estratosféricos. Tenemos 4.6% de aumento de alimentos y bebidas en un solo mes. Eso es lo que más me impacta. Bueno, después, lo que pasó con la medicina, con la vestimenta, pero esos son fenómenos más puntuales. Pero los alimentos y bebidas es grave. No cede a pesar de todos los mecanismos que implementa el gobierno teóricamente para poder controlarlo. Evidentemente hay una falla de diseño de política económica que está provocando perjuicios muy graves, sobre todo en la base de la pirámide. No olvidemos, Daniel, que hoy tenemos una línea de pobreza de 60.000 pesos y a ese nivel de ingreso no accede el promedio de los trabajadores formales. Estamos en un problema severo. Hoy un trabajador formal ocupado plenamente es remunerado en promedio con salarios que están por debajo de la línea de pobreza de un hogar tipo metropolitano de 4 personas.
estamos nuevamente frente al fenómeno que se generalizó en los 90 y se consolidó con la crisis del 2002, que es el de trabajador pobre. Un trabajador formal, totalmente con las horas plenas para ser considerado ocupado, que sin embargo recibe remuneraciones que no le permiten superar. Acá, a ver, hay dos cosas que acaba de decir que me resultan muy interesantes, Artemio. A este ritmo vamos a llegar al 50% de pobreza. Y sí, porque además la línea de pobreza es una línea estadística, y vos imaginate, Daniel, hay 42 puntos de pobreza hoy, o sea, de población que no llega a superar la línea de pobreza, pero hay otro 10% de población que la supera, pero por menos del 25% del valor. Eso, cualquier cimbronazo en términos de precio te lo ubica por abajo de la línea de pobreza. O sea, tenemos una situación de muchísima precariedad en términos de ingresos para la mitad de la población argentina, sin ninguna duda. Entonces, estamos en una situación crítica. Por eso digo, el diseño de política económica para una sociedad como la Argentina tiene que considerar esta circunstancia. Daniel, sí, ahí escuchamos. Eso que remarca Artemio, ¿no? No es que este mes fue difícil el aumento de precios en alimentos y bebidas. Viene consolidándose en ese sector en particular aumentos todos los meses. Entonces, yo me pregunto, si tenemos este tembladeral en una paz cambiaria, entre comillas, hay que prepararse también para momentos donde puede haber dificultades cambiarias. Sabemos que eso te lo arman entre 4 o 5. ¿Qué pasaría con este dispositivo tan lábil de seguimiento de precios si hubiera un cimbronazo cambiario? Cosa que en un año electoral me parece que la historia argentina dice que por lo menos te tenés que preparar, ¿no? Si no, está siendo muy infantil. Amado, entonces, ¿qué se puede hacer, digamos? Ayer me puso un cura amigo escritorio y gurúes. Me parece que hay demasiado escritorio y demasiado gurúes. ¿A qué llamas escritorio? A ver el sistema económico argentino a través de los libros de texto hechos en el norte. Bien. ¿Eso es un mensaje para alguien en particular? No. No, yo creo que lamentablemente el ministro Guzmán está teniendo una visión equivocada de cómo funciona la economía argentina. ¿En qué se equivoca? Si vos tuvieses la chance de marcárselo, que además vos estuviste en ese puesto, la economía, saliste de una crisis, no como esta, hay que decir, nobleza obliga, o sea, la situación en la que asume Guzmán es mucho más precaria, mucho más dramática de la que asumiste vos como... La situación en la que asume, no, en la que se deviene. Bien, bueno, por eso, exactamente. Pero, ¿qué es lo que considerás que Guzmán no está haciendo? Hay algo, para mí Guzmán no tiene la temperatura de lo que pasa acá en la Argentina. Y o sea, el marco sus 10 años, viste, tomando macchiato en el Central Park, digamos, quizá le ganó prestigio económico, pero para mí como que no sabe lo que pasa en la economía argentina real, digo, me refiero a la economía de los que debería de representar este gobierno y a su base electoral. Esta es la crítica que yo le hago a Guzmán. No lo veo muy sensible en ese sentido. Lo veo hace buenos debates en la televisión, viste, no sé, tiene buena narrativa para eso. Más o menos también, pero por eso yo creo que hay un problema de marco conceptual, ¿no? de interpretar lo que está sucediendo, y que en el fondo no creen que la economía argentina solamente funciona a partir de su mercado interno. Por supuesto que son necesarias las exportaciones, por supuesto que no podemos crecer a mediano plazo sin crecimiento de las exportaciones, pero acá hay una cuestión que cuando se debilita el mercado interno, la economía argentina se cae a pedazos. Esto pasó con Martínez de Hoz, pasó con Cavallo, pasó con Bachinea, pasó de vuelta con Macri, con Duhovne, con Fragay. Siempre que debilitase el mercado interno, la economía argentina se queda sin piernas para sostenerse. Si ese modelo sería cierto, con los salarios los detractores de tu razonamiento te dicen, ojo, se queda sin piernas, y que en el segundo tiempo el crecimiento del consumo en el mercado interno se quedan sin dólares, Amado. Bueno, en 12 años y medio nosotros fuimos encontrando los caminos para hacerlo.
Bueno, pero Matías Culpa escribió un libro donde dijo, che, se quedaron sin dólares en el tercer kirchnerismo. Mirá, si hubiéramos seguido por el mismo camino, yo creo que se hubieran ido encontrando los caminos, los mecanismos para seguir creciendo. Porque esas profecías, viste, que se acaba y no se acabó. El kirchnerismo no se fue galdeando y ahogado, se fue una situación de relativo crecimiento, de sostenimiento de los salarios reales, de sostenimiento del crecimiento y el mercado interno. No es cierto el otro relato. La verdad que cuando uno observa la historia argentina, después de 12 años y medio, cómo entregó el gobierno Cristina Fernández de Kirchner, no te diría que hay que revisar los 200 años para encontrar un momento así. En la residencia Olivos está el presidente de la Nación conversando con Horacio Rodríguez Larreta a propósito de las restricciones dispuestas por el gobierno nacional y la resistencia que hay del gobierno de la ciudad. Amado. Sí, a mí me parece que más allá de la gravedad del tema, de que creo que el presidente ha tomado decisiones adecuadas y a tiempo, esto tiene un costado de mediano plazo que es, ya escuchamos a políticos de Juntos por el Cambio de Mendoza hablando de la secesión, ¿no? Y ahora estamos viendo a Larreta, jefe de gobierno de la ciudad, y también en Córdoba, cuestiones de, bueno, no vamos a acatar, no queremos acatar. Me parece que esto pone irresponsablemente en una situación muy delicada a todo lo que está pasando, porque el presidente está evaluando una situación global que está sucediendo en el mundo y tomando decisiones para el conjunto de los argentinos y las argentinas. Y esto de tironear de una manera falaz, ¿no? De primero decir no hace nada y después hace mucho. La vacuna no sirve para nada, quiero la vacuna. O sea que es un patrón que se viene repitiendo, pero para mí tiene un costado embromado, que es este de la institucionalidad y la secesión, que digamos tiene ese costado de decir vamos a ir a la corte, lo vamos a judicializar, porque lo que está provocando el jefe de gobierno es una devaluación muy grave de la democracia, ¿no? Porque vos fíjate, el Estado tiene 3 poderes. En el poder legislativo, cada vez que se sanciona una ley y la minoría que no llega a su resultado, como marca la Constitución, ¿no? Las leyes se votan, las votaciones se ganan y se pierden. Cuando la minoría no llega, cuando la minoría del PRO y del radicalismo y demás no llega al resultado que quieren, dicen lo vamos a judicializar al instante. O sea que están degradando el propio rol del poder legislativo. Y esto no es algo nuevo. Pasó con el Grupo A, ¿se acuerdan? En el 2009, cuando por ejemplo nos dejaron sin presupuesto para el año 2010. Esta cuestión de no aceptar las reglas de la democracia, porque es eso, ni más ni menos, no aceptar las reglas de la democracia. Y el segundo, y lo mismo está haciendo ahora desde el Ejecutivo Larreta, ¿no? Porque dice, no, lo voy a judicializar. Entonces, el poder en el Estado tiene 3 poderes, 2 poderes representan la voluntad popular y otro, lamentablemente, cada vez se ha convertido más en una rémora aristocrática, que es gran parte del poder judicial, ¿no? Que no tiene control popular, que no es elegido, que es perpetuo. Entonces, nuestro sistema institucional real está derivando las decisiones populares, tanto del legislativo como de los ejecutivos, al sector menos popular, que es el sector del poder judicial. Esto ya es grave de por sí, este desbalance. Imagínate en un país donde el poder judicial está totalmente en crisis y totalmente venido abajo en la consideración pública de todos los sectores, ¿no? Me parece que este es un hecho de mediano plazo que no hay que perderlo de vista. Y quiero decir algo, el presidente está en toda su capacidad de tomar las decisiones que tomó, y más allá de lo obvio, quiero comentarles que Argentina, desde el año 86, por ley del Congreso de la Nación,
forma parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Cuestión que, además de ser una ley del año 86, a partir de la reforma del 94, forma parte de nuestra Constitución, este pacto. Y en su artículo 12 dice: los estados parte de este pacto reconocerán el derecho a toda persona al disfrute más alto nivel posible de su salud física y mental. Y en el punto 2 del artículo 12 dice: entre las medidas que deberán adoptar los estados parte, figuran las necesarias para, y voy al inciso C, la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas. Quiere decir que lo que está haciendo el presidente es parte explícita de nuestra Constitución, vía el pacto el Pacto Internacional de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, no solo la razón, no solo el sentido común, no solo las leyes, sino la propia Constitución habla de las pandemias y habla de la necesidad de que el presidente haga lo que está haciendo en este momento. Quería traer este tema porque parece que todo está en discusión sin siquiera mirar nuestra Constitución, ¿no? Amado, a propósito, en este momento está la reunión, está claro que hay que interpretar todo este segundo tiempo, la segunda ola de la pandemia, en pandemia más grieta más año electoral, ¿no? Esa narrativa de amistad, esa grieta de la primera ola, bueno, no se está verificando ahora. Mentira. Bueno, pero en una ficción en la cual se construyó mucho. El consenso del año pasado se construyó en base a eso. Nosotros desde acá, Daniel, bueno, vos todos los días, ¿no? Y nosotros los viernes veníamos marcando que esto era una encerrada, ¿no? Sí, bueno, exactamente. Por eso hemos criticado y con fundamentos el mi amigo Horacio, ¿no? Mi amigo Horacio era un... Y te escuché hoy temprano, Héctor no me deja mentir, es parte del mismo relato. Bueno, hoy más temprano con Héctor no me deja mentir, ¿no? Héctor bueno, no me deja mentir. Ahí lo tenemos a Alberto. En realidad Héctor no te deja nada, salvo lo que a él le sirve. Claro, a Héctor Manieto, ¿no? Porque, a ver, también se ve hoy es un día donde, para decir una manera, no sé si es el día del comienzo de la campaña electoral o pareciera ser que sí, porque también está la presentación también en el Poder Judicial, que es en la cancha donde los poderes fácticos y el poder real se sienten mucho más cómodos, digamos, es el territorio amigo, donde imponen la localía en términos futbolísticos. Artemio, hoy, por caso, y después quiero analizar otra de las noticias, la del día de ayer, que es el 4.8 de inflación. Sí, Daniel, así es. ¿Vos dirías que en esa localía muchos jueces son la barra brava del Poder Real? Y claramente, sí, bueno, claramente. A ver, es como lo decís vos, de los tres poderes del Estado, el más monárquico de todos, el más aristocrático de todos es el Poder Judicial, ¿no? Acá lo hemos dicho 20 cantidad de veces, ya nos cansamos de decirlo. Tienen un régimen fiscal especial, se lo llama su señoría, el edificio es el Palacio de Tribunales. Bueno, son inamovibles, la posibilidad de injerencia, es un poder que casi no tiene control. Juegan al pádel. Van agregando privilegios que otros no tenemos. Claro, jugar al pádel, exactamente, jugar al pádel en Olivo. Artemio, sí. ¿Cómo interpretás también el gesto de Manieto, quiero decir? El gesto de Manieto de presentar un amparo para no pagar el aporte extraordinario. ¿Artemio?
Me parece que forma parte del comportamiento sistémico de los sectores dominantes en Argentina. Creo que Tevez hizo lo mismo. Mirá, Carlitos Tevez también presentó un amparo para no pagar porque consideran confiscatorio el impuesto. No me parece que sea ninguna novedad, es absolutamente esperable y creo que forma parte de los comportamientos de los sectores dominantes en Argentina. Si vos ves de qué manera acumularon riqueza, obviamente la evasión y la ilusión es uno de los dos mecanismos por los cuales pudieron acceder a estos niveles de riqueza y de concentración. Por lo tanto, es una pieza más, ni siquiera la más importante de los mecanismos que habitualmente utilizaron para constituirse como sectores de poder. Ahora, yo te quería referir al tema de mi amigo Horacio, pero ¿cómo puede haber consenso con un dirigente cuya única perspectiva es leer encuestas? Larreta no gobierna, Larreta lee encuestas. Y ahora además es portador de un discurso riguroso basado en la evidencia. No sé si ustedes se dieron cuenta que todo el PRO y Juntos por el Cambio, Vidal también en su última aparición, hablan de un discurso basado en la evidencia, que es el de ellos. ¿En qué evidencia? Son esos estudios atorrantes que plantean siempre que tienen razón lo que ellos sugieren en términos de políticas de gobierno. Ahora refirieron a estudios sobre infecciones en la escuela. Creo que iba con una carpeta hoy a verlo Alberto Larreta, que demostraba que su posición era la correcta y estaba basada en la evidencia. Pero en realidad Larreta no gobierna, lee encuestas. Sabemos que en esa trampa también cayeron funcionarios del gobierno, ¿eh? En esa misma narrativa estaba Nicolás Trota, Carla Bisotti, Matías Culfa, diciendo los lugares de trabajo no son de contagio. La estadística que difundía también el gobierno nacional, el propio gobierno nacional con respecto al tema, iba en ese mismo Mirá, Daniel, hay 10 millones de personas que se ponen en movimiento cuando hay presidencialidad en las aulas. Por lo tanto, eso obviamente manifiesta que hay un nivel de contagio mucho más importante con presencialidad que sin presencialidad. Digan lo que digan los estudios de Larreta basados en evidencia. Ahora, desde el punto de vista de la política, yo creo que Larreta obviamente está hablando como un precandidato de cara al 2023. El discurso de ayer, oprobioso, un discurso realmente abyecto, estuvo basado en directivas de marketing evidentes. Todo ese discurso está constituido para darle a él soporte de una eventual, a mi juicio muy prematura, ¿no?, precandidatura de cara al 2023, precandidatura presidencial. Pero no hay ninguna posibilidad de tener consenso con esos sectores porque no quieren gobernar. Lo que quieren es que vos dejes de gobernar, y para ellos consensuar es hacer lo que te dicen. No hay ninguna manera de lograr consenso. Muy bien el presidente, esta vez impecable en su discurso y haciendo lo que tiene que hacer. Más allá de que todos sabemos, hasta un niño sabe que esta medida es impopular. Ahora, las medidas impopulares, cuando son obviamente requeridas por una coyuntura estricta como la de una pandemia, hay que tomarlas. El presidente tomó la decisión que correspondía en función de gobernar el país. La oposición lee encuestas y así se comporta, en función de la mayor o menor impacto en términos de opinión pública que tengan las medidas. Por lo tanto, me parece totalmente despreciable el mecanismo de eventual consenso con un sector de la oposición cuyo fin último es que vos desbarranques, tengas problemas de gobernabilidad y finalmente ellos nuevamente ofrecerse como reemplazo. No hay mucho para hablar, salvo esa nueva lógica del discurso del PRO. Yo te diría que Artemio se quedó medio corto. Lee encuestas y vende terrenos. Y vende terrenos, exactamente. Y algo porque más. Acá Amado, la única evidencia son los 4 años de gobierno de ellos. ¿De qué evidencia hablan? Pero vos notaste, Almado, que ellos ahora son portadores de un discurso riguroso, claro, basado en la evidencia, y nosotros seríamos portadores de un discurso ideológico basado en las convicciones. Exactamente. Discúlpenme, pero yo insisto sobre el tema de que muchos funcionarios del actual gobierno cayeron en esa narrativa, Sí, estoy de acuerdo con vos. Quiero decir, o sea, de hecho está circulando el flyer del Ministerio de Educación donde decía que prácticamente la incidencia de contagios con la presencialidad era mínima. Porque deben compartir los medios los mismos estudios basados en la evidencia que el gobierno de la ciudad. Claro, nosotros más temprano a la mañana sacamos aquí a una docente con nombre y apellido que trabaja en un colegio público de gestión estatal, donde nos contaban que
los números eran alarmantes, digamos, en el sentido creo que el colegio tenía una matrícula de 190 alumnos, de los cuales terminaban yendo 15, porque el resto estaban todos en cápsulas, en burbujas que se habían partido, que se habían roto las burbujas. Totalmente. Producto de los casos sospechosos o de los contagios, digamos. Pero esa narrativa no está, entre otras cosas, por el formidable blindaje mediático que tiene Rodríguez Larreta, de medios que supuestamente ideológicamente lo combaten también. También es cierto que la protección de Larreta está a las dos orillas del río Bravo y tiene protección de alcance político también. Ahí hay un problema político también. Cuando digo Larreta ahora como lo tuvo Macri. Así es. Dani, déjame meter un dato. Hola, ¿cómo andan Artemio y Amado? Hola, profe. Acá el profe. Hay un dato que si no tuviera todos los medios cubriéndolo, saltaría a la vista que este discurso sobre la educación no tiene ni pie ni cabeza. Del año pasado a este año, Rodríguez Larreta bajó el presupuesto educativo 6%, no 0,6%, 6% del presupuesto, y hace 5 años que viene bajando el presupuesto educativo, y el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires aumentaron el presupuesto educativo. Así que se quede con el discurso de la esencialidad de la educación y el paladín de la educación solamente se puede sostener porque nadie le marca estos datos. Exactamente. Tremendo. Y además creo que trae envuelto también el discurso antisindical y antidocente, ¿no? Bueno, una de las banderas de la presencialidad era que estaba la no presencialidad o la virtualidad era pedida por los gremios docentes. Era muy alevosa la forma en que eso lo construyen desde hace tiempo, ¿no? Hoy un diario pone quién ganó así, y pone a los sindicatos. Claro. La verdad que los sindicatos no ganaron, lo que están haciendo es peleando por la salud pública, peleando en contra de la pandemia. No es que ganaron porque no hay clases. La verdad que eso prueba que Larreta no es más tolerante que Macri y que todo el discurso de las supuestas alas, una más política, más vinculada a la negociación abierta con la oposición y otra más dura, eso es una falacia completa. Es una argumentación que a poco de caminar se cae a pedazos. Son lo mismo, se actúan de la misma manera, tienen la misma vocación ambos, y como vuelvo a insistir, siempre digo, no manifestaron ningún tipo de diferencia cuando fueron gobierno, no manifiestan ningún tipo de diferencia ahora que son oposición. Son la misma y una cosa. Hay un tema que ahí me parece también está subyacente a lo que estás diciendo vos, Artemio, y demás, y qué bueno que el profe ahí se sume a la charla. Profe, sos muy bienvenido a tus aportes, que son muy interesantes. Gracias. Hay un tema ahí que muchos especulaban y se ha escrito, lo voy a poner bajo una imagen, bajo una metáfora, de que Macri dejaba el poder y ya tenía elegida, alguien escribió, el color de las cortinas de su casa en el sur de Italia, ¿no? Sí. Como que se retiraba de la política. Y yo, honestamente, no creí eso antes, no lo creo ahora y no lo creeré dentro de un tiempo. Macri es el conductor estratégico de la oposición, muy grande. Lo conduce como al estilo Macri, un estilo, dicho sea de paso, con las prácticas muy usuales en el sur de Italia, donde tendría esa vivienda donde estaría definiendo el color de las cortinas. Estoy diciendo lo que escribieron muchos, que Macri como que se retiraba. Rocco Carbone. Bueno, Nobleza Obrera también tiene que ver con que Macri hizo un trabajo de inteligencia sobre los opositores y un trabajo de inteligencia de control interno. Yo les quiero compartir algo que acaba de ocurrir hace minutos. No voy a decir ninguna novedad, quiero decirles para que no se ninguna novedad voy a decir, estoy buscándolo. Es un tuit de la periodista Nancy Pasos. Nancy Pasos acaba de tuitear, dice: Macri hizo inteligencia sobre su propia fuerza política, algo que nosotros venimos diciendo, recuerda a Máximo Kirchner en una entrevista con el periodista Roberto Navarro. Y doy fe, dice Nancy Pasos. Nancy Pasos lo dice,
la ex mujer y la madre de los hijos de Diego Santilli. Lo escribe en la red social Twitter hace 37 minutos. Insisto, no hay ninguna novedad. Escuchame, y doy fe, dice Nancy Pasos. Déjame terminar, por favor. Sí, claro. Dice Nancy Pasos, espió a mis propios hijos y no se lo perdono, escribe Nancy Pasos. Parte del disciplinamiento interno tiene que ver con el laburo de inteligencia que hizo Macri sobre los propios, y ese dispositivo está absolutamente intacto. Amado, perdón. No, que esto que el Twitter que acabas de leer, que la verdad que es escalofriante, ¿no? Cuando espían a los hijos, surge de las investigaciones, pero surge con una claridad palmaria de las investigaciones que hay sobre el espionaje en las cárceles, porque de los entrecruzamientos salen también el espionaje a personas de su propia fuerza, ¿no? Y esto no es que está en investigación, ya se sabe. Me refiero a los efectos políticos que eso tiene. ¿Se entiende? O sea, a ver, espiar a alguien es moralmente reprochable. El tema, ¿cuáles son los efectos políticos que eso tiene acá? Digamos, está claro, además de ser un delito, entre otras cosas, digamos, está mal espiar a alguien. Pero Macri no solo que mandó a espiar a los opositores, sino que mandó a espiar a los propios para disciplinarlos. Y toda esa recopilación de información, infiero yo, sin saberlo, probablemente la esté aplicando ahora en el disciplinamiento, porque claramente Rodríguez Larreta, que supuestamente sería el moderado, está siendo conducido por Macri, digamos, por la línea dura, digamos, está siendo arrastrado a la línea dura. Por Mauricio el solo Macri. Conocimiento de que existe eso condiciona la conducta de las personas, ¿no? Sí. No, pero esto para entender la gravedad de la situación, claro, y la gravedad del efecto de lo que fue el macrismo. A ver, y además esto es, insisto, hay testimonios, o sea, que lo mandaron, o sea, montó una estructura de inteligencia para mandar a caminarlo a Rodríguez Larreta y a Diego Santilli. Y los agentes de inteligencia, muchos de ellos integrantes de la policía metropolitana, luego destinados en comisión a la Agencia Federal de Inteligencia, escribían que el modo de vida de Diego Santilli tenía que ver con alguien que tenía actividades no legales. No quiero decir ni lo que escribían porque hasta me da pudor, ¿sí? Bueno, eso hacía Macri con los propios, digamos, para entender un poquitito la gravedad de la cuestión. No solo perseguían a Cristina o te espiaban a vos, Amado, cuando estabas en prisión, cuando estabas en Ezeiza, sino también, bueno, a vos y a todos los que te íbamos a visitar, seguramente a Artemio, a mí, a Manu Quieto, a todos tus amigos que te iban a visitar, sino también a los propios. Y además a los abogados y abogadas, Daniel. En Argentina no hubo Estado de Derecho con Macri, pero ninguno. Así es. Insisto, ¿Qué esperaba el oficialismo espiado, el que era el ex oficialismo espiado por Macri, que hiciera con ellos? Si ellos consintieron la política de persecución a opositores y la ausencia de Estado de Derecho para con el otro, ¿qué esperaba que hiciera con ellos? Es una pueril. Mirá, yo creo que es bastante pueril. Yo creo que además de esto que puede existir como elemento coercitivo, conceptualmente no hay ninguna diferencia entre el país que piensa Larreta, el país que piensa Vidal y el país que tiene en la cabeza Macri. No hay ninguna diferencia, lo han demostrado más de una vez, y creo que es un único bloque. Bueno, de ahí también la debilidad, pero también la fortaleza de este espacio opositor, y no hay que buscar ahí fisuras porque no la hay. El que crea encontrar fisuras, bueno, puede haber que uno encuentre fisuras porque tiene un negocio para hacer. Ahí, bueno, encontrar fisuras con lo que fuere, pero desde el punto de vista conceptual no hay ninguna diferencia. Vamos a escuchar ahora, le vamos a pedir a Silvio que ponga una serie de audios con la voz de Axel Kicillof en el día de ayer, los audios que tengamos, pongámoslo por favor, y quiero analizar eso, y después rápidamente me quiero ir al 4.8. Te quiero escuchar, Artemio, de tu análisis del 4.8, la inflación más alta
en lo que va de el gobierno de Alberto Fernández. Una inflación impactante, impactante. Ves superando al 4% de diciembre, al 4% de enero, una baja de febrero de 3.6 y el salto de 4.8 en marzo, teniendo en cuenta que en abril del año pasado la inflación era del 1.5%. Me gustaría escuchar el análisis tuyo, Artemio, sobre esto. Ahora habla Kicillof. El Reino Unido cerró las escuelas primarias y secundarias por un mes en enero del 21 ante el aumento vertiginoso de casos. Me gustaría que se pongan en contacto estos genios de la epidemiología con el Reino Unido y le digan error total, acá eso nunca. Francia, Portugal, Italia, que empiecen a llamar, a explicarles cuáles son las genialidades que han descubierto. ¿Queremos cerrar las escuelas presenciales? No queremos. ¿Queremos limitar la circulación? No queremos. ¿Quién puede querer? Tengo una nota acá del 18 de febrero del vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Santilli, que dijo lo siguiente: si viene la segunda ola, vamos a tener que hacer una interrupción de 10 a 15 días, como lo ha hecho todo el resto del planeta. ¿Qué le pasó? Oportunismo, en el peor momento. Muchachos, hablando. Lo que hace Axel es desnudar el comportamiento oportunista, pero yo diría que es miserable y es antidemocrático y antirepublicano de toda esta gente, ¿no? Yo creo que inclusive hubo otro Twitter de Nancy Pasos pegadito atrás de este tema de lo que había dicho Santilli y cómo se comporta Santilli, ¿no?